por las formas en que en consulta yo encuentro como un cerebro, como un niño, aquí es lo que tienen aquí, cómo es importante desencadenar esta afiliación tan básica, desarrollo del niño en la sociedad. A medida que vayamos desarrollando el tema, cualquier desapego, cualquier situación que no lleve este proceso, es increíble cómo los sistemas afectivos, emocionales de estos niños se vuelven muy sensibles. En lo personal, yo soy creyente, así como la Biblia, que si no tenemos este apego, esta maravillosa unión espiritual, bioquímica, hormonal, que el niño tiene a largo plazo durante su desarrollo infantil o la adolescencia, muchos problemas, muchísimos cambios en su desarrollo personal y social. Entonces, el objetivo del estudio que les quiero presentar, los estudios que se manejan, ¿verdad?, son muy importantes porque es imprescindible que la mamá, el papá, la mamá y el papá, pero sobre todo la mamá, ¿sí? Los primeros meses son determinantes para consolidar la personalidad. Fíjense bien, no las emociones. Este cuadro que ustedes ven ahí, por muchos estudios que voy a presentar, de grandes personajes de la neuropsiquiatría, biología, etcétera, etcétera, que se dedicaron a estudiar casi 5,000 partos, 5,000 vínculos maternos relacionados con la delincuencia, el fumar de la mamá que tiene problemas X. Entonces, a medida que vayamos desarrollando este tema, para mí es muy importante compartirlos porque yo en mi consulta siempre pregunto si hay un desapego en la relación bioquímica, la vinculación, es un factor de que la personalidad, el carácter y el temperamento, el manejo social de este niño es deficiente. Y les voy a explicar por qué posteriormente. Entonces, las emociones y las actitudes de la mamá al momento del parto, el acercarlo, el acicalamiento, el lamerlo, tocarlo, es básico en el desarrollo de ese sistema nervioso central, sobre todo las unidades anatómicas, funcionales, límbicas, circuitos emocionales muy importantes. Entonces son cruciales para el bienestar, el desarrollo futuro de los infantes. Entonces, en los primeros meses siempre va a haber un periodo crítico. Hay muchos modelos que se han utilizado para entender este proceso. Entonces, la teoría del apego nos dice a nosotros, los psicólogos, nos da una explicación básica interdisciplinaria, cómo se forman estos fenómenos, estas vinculaciones de un estímulo tan importante como es la succión, cómo empiezan las sustancias químicas a generar el crecimiento, el desarrollo y la maduración. Así como en los adolescentes la testosterona forma parte de esos caracteres sexuales secundarios, en los niños, en este momento tan prodigioso, empieza a generarse estos fenómenos explicativos que quiero decir, ¿verdad? Empiezan a neurosecretarse sustancias hipofisiarias, hipotalámicas muy importantes. Ahí está el fenómeno de este proceso. Por lo tanto, según esta teoría del apego, muchachos, hay un periodo crítico en el desarrollo psico-neurobiológico de los bebés. Desarrollo psico-neurobiológico de los bebés. Entonces, este periodo crítico que ustedes ven en la diapositiva es una obligación espiritual, maternal, instintiva, que los padres deben de adoptar conductas de cuidado conducentes a la satisfacción de las necesidades
psicosociales que este niño va a necesitar. Esto es muy importante porque estas necesidades biopsicosociales, si son cubiertas, ¿verdad?, es para asegurarle su adaptabilidad y supervivencia. Finalmente, esto es para la adaptabilidad y supervivencia. Deben de recordar ustedes que la segunda unidad anatómica funcional, que es el sistema límbico, en neuroanatomía yo les dije que todos los seres humanos dependemos del sistema límbico como cualquier animal de este planeta para adaptarnos. Y ahí nacen los instintos de adaptación y supervivencia utilizando los sistemas hipotálامicos. Entonces, este es el momento crítico en donde se debe de manejar el desarrollo psico-neurobiológico. Entonces, la interacción de esta teoría del apego, vienen fenómenos que si la mamá, este vínculo, esta mamá, que es la responsable de generar esto, no tiene esta imagen, entonces aquí vamos a ver factores que ustedes deben de saber, que deben de tener en cuenta, que deben de considerar al momento de estar con un niño menos de 18 años, un niño menos de 18 años desde el punto de vista del desarrollo. Desde el punto de vista anatómico, social, es un hombre adulto, pero desde el punto de vista de desarrollo inmunológico, emocional, todavía el sistema límbico es una situación de inmadurez. Estos son los factores que si la mamá los presenta, cualquiera de estos, al alterarse, cualquiera de estos, está muy demostrado, generan un trastorno de la relación madre-hijo. Entonces, con las consecuencias negativas en el comportamiento futuro del infante. Entonces, de esta forma, aparte del comportamiento, el niño, el estado mental del niño, sus emociones, sus sentimientos, también van a estar deficientes. Entonces, el estado mental de la mamá, las emociones de ella misma, los sentimientos encontrados de la mamá y las actitudes propias hacia el binomio, ¿verdad?, también deben de considerar ustedes la situación social o el entorno social de la mamá en el momento en que se fue generando esta vinculación. Entonces, tienen una importancia, sí. Tengo una duda, perdón por interrumpir. Adelante. Ahí donde dice nivel educacional de la madre, ¿se refiere a cómo educa? Es el La educación que ella tiene, la madurez. Es el nivel de la mamá, ¿ok? Entonces les comentaba que para mí, en mi consulta profesional, la atención de mi expresión a estos aspectos. Entonces, tienen una importancia crucial, muy relevante ante la patología que yo estoy tratando en la consulta. Entonces, para mí, es muy importante estos aspectos van a generar el desarrollo del niño en su totalidad, ¿verdad? Es muy, muy importante. Entonces, para entender qué es esta relación del apego, ¿por qué es importante? Bueno, pues aquí está el apego, ¿verdad? Así se define. Ahí lo tiene. Es un vínculo afectivo. Perdón. Me disculpa. Es un vínculo afectivo entre dos personas. En este caso, pues mamá y papá. Perdón, entre mamá y bebé. Así como estamos generando este vínculo, hay muchos tipos de apego entre las personas. Pero en este caso me interesa mucho porque es bidireccional. Los dos deben de retroalimentarse. Debe ser recíproco, en el cual hay una disponibilidad, deseo de mantener esa proximidad.
Desde el punto de vista neuroquímico, neurohormonal, hay sustancias responsables de esa disponibilidad y deseo de mantener. Entonces, el cerebro, el sistema, genera sustancias químicas, así como las sustancias del amor y todo ese tipo de cosas. Aquí son básicas e importantes estas sustancias químicas que vamos a ver por aquí. Entonces, el vínculo afectivo, en tanto el vínculo afectivo, ¿ya? Los niños, bueno, son muy propensos a establecer una serie de relaciones de apego en su primera infancia. Recuerden que es muy importante que ustedes tengan conocimiento de la edad cronológica del niño en periodos. Recuerden que la primera infancia es de 0 a 3, la segunda infancia es de 3 a 6, la tercera infancia es de 6 a 7 y sucesivamente. En cada periodo de infancia se van generando la consolidación en la formación y madurez de los aspectos que les acabo de mencionar. Entonces el niño depende de primera infancia las 24 horas. Un total apego, un total cuidado. En la segunda infancia ya el niño tiene una función que se llama ya escanea, ya el niño explora, ya el niño empieza a caminar y entonces ya el niño ya no es tan apegado a la mamá. Es muy importante que esa exploración, ese escaneo, esa observación de su propio cuerpo, del medio ambiente, debe de ser correcta. Y hay niños que no tienen esta segunda etapa, son niños apáticos, son niños tranquilos, niños que no exploran, no se mueven. Ahí hay un detalle muy importante que hay que preguntarle siempre a la mamá. Es importantísimo ese tipo de exploración, análisis y buscar nosotros este tipo de exploraciones que sean dinámicos. Y les va a decir la mamá, no, pues el niño no. El niño está sentado, el niño esto. Esos son problemas que pues, pueden estar determinando que tiene un problema este bebé en desarrollo como tal. Por lo tanto, los niños desarrollan, ¿verdad?, una visión, una dependencia a los cuidadores. Entonces, los niños generan, ¿verdad?, esa dependencia afectiva. Y entendemos por un estado afectivo dentro de los roles del desarrollo, según Piaget, o según las personas que se dedican a, que son los expertos, se define como un estado de afectividad del niño, como el desarrollo de la huella digital única que nosotros traemos, así como la huella digital que traemos nosotros, que nos identifica. Esta afectividad, este vínculo afectivo le desarrolla la personalidad, el carácter y el temperamento a estos niños. Esto es básico. Entonces, los niños desarrollan con esta diapositiva que yo les pongo aquí, ese contacto de ese lenguaje expresivo, ¿verdad?, ese tacto, esa maravillosa relación humana. Los niños generan estas personalidades, caracteres y temperamentos. Pero como comentaba ahorita Edith, si esta mamá tiene un nivel educativo y carece de los conocimientos básicos del cuidado de la progenie, entonces pues, va a haber una alteración en la vinculación afectiva. Personalidad, carácter y temperamento va a ser obvio que tienen dificultades de desarrollo en dos aspectos. Mal manejo del estrés exógeno, no va a poder adaptarse. Y poca tolerancia a la frustración. Los niños van a empezar a manifestar este tipo de alteraciones dentro del área emocional y de comportamiento humano como
Así, entonces, desde el punto de vista psicobiológico, el apego se debe de entender como un sistema conductual en donde el cerebro de una manera coherente organiza sus comportamientos propios. Entonces, el cerebro organiza las funciones que tiene el niño, como el de la succión, el sonreír, el agarrar, el llorar, el seguir. El cerebro organiza de una manera sistemática, subconscientemente, porque existen sistemas límbicos subconscientes. Entonces, todas estas funciones de sonreír, agarrar, como se ve la diapositiva, está en relación a la figura vincular. Esto es para que él le dé acceso, fíjense bien, esto con el fin de mantener al cuidador accesible y receptivo, es decir, que esté disponible para que la atienda. Es muy importante. Entonces, actualmente se ha encontrado que el apego o la situación del desapego es porque se ha encontrado una entidad que no se diagnostica mucho en las mujeres embarazadas, es la depresión postparto. Esto, las alteraciones del vínculo y sus consecuencias en relación a la relación madre-hijo han tomado muchísima importancia. Muchísimas mamás tienen depresión postparto. Muchísimas. Entonces, la depresión postparto es definida como un episodio de depresión mayor, la depresión postparto. La depresión clínica, la que está enfermo el cerebro. Dentro de las 4 seguidas al parto. Entonces, es ampliamente aceptado en el área de la neurología, neuropsicología y la neuropsiquiatría. Es muy ampliamente aceptado que el cuadro ocurra, ¿sí?, dentro del segundo o al cuarto mes. Y a pesar de que es muy frecuente y es muy relevante, no es muy bien diagnosticada o no es atendida o es desapercibida. Entonces, su causa o su patogenia de la depresión postparto no está muy definida, a diferencia de la depresión de una persona que no está embarazada. Eso es muy importante. Sí, esto es muy importante. Entonces, la depresión o la prevalencia en la presentación de las mujeres, hice yo una investigación con un amigo mío de Lynch, un epidemiólogo, y él me dio unas cifras muy alarmantes. Él me dio que la depresión postparto está entre el 8% a 9% en la población, llegando hasta un 36% según los fenómenos de la mamá. Todos los fenómenos que van a hacer que la mujer tenga una depresión postparto tan alto que se está presentando, pues es importante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer una evaluación? Yo les quiero presentar a ustedes un test, un método de tamizaje para la sintomatología de depresión del postparto. Es el Edinburgh Postnatal Depression de escala, ¿no? Entonces, el EPDS es un test que ustedes deben de tener manual en su consultorio, ¿verdad?, para poder determinar si en un momento determinado la mamá usó un problema de este tipo, y esto sería más o menos el test de depresión de escala de Edinburgh. Ahí lo tienen ustedes. Es una forma que se aplica y a través de estos tests, investigadores, médicos, que les interesa mucho la sociología, las patologías de los seres humanos, porque son delincuentes, porque son drogadictos. Entonces ellos investigaron a la mamá, los partos, las cesáreas, la evolución, en más de 4.000 o 5.000 embarazadas durante más de 10 años, y encontraron muchísima relación en estos trastornos de la depresión y el apego. Vamos a generar con mayor finura más adelante. Entonces, este sería
escala, en donde, a diferencia de Ciudad Juárez, comparamos nuestros estudios, el estudio del IMSS, con esas cifras que nos están diciendo los expertos, que son los epidemiólogos, porque el IMSS tiene por mes mínimo, si yo no estoy mal, unos 500, 600 partos por mes, de todas las características sociales. Ustedes saben, así como comentamos ahorita, el nivel educativo de la mamá, los hospitales de concentración, pues el nivel educativo, profesional, etcétera, de la mujer embarazada es diferente. Entonces, a diferencia de otros estudios a nivel extranjero, hay, por ejemplo, en la India dicen que hay un 32%, en Taiwán hasta el 63% de depresión postparto, ¿sí? Aplicando este tamizaje. Entonces, nosotros estamos dentro todavía de un rango bajo, a diferencia de Taiwán, a diferencia de otros países, ¿sí? Donde ellos han encontrado. Y llama la atención, en Taiwán, el 61% de las mujeres, es decir, que de 100 pacientes embarazadas, 61% tienen depresión postparto. O sea, imagínense el nivel de gasto de salud, de complicaciones neuropsicológicas que van a tener esos niños y la cantidad de dinero que van a tener que gastar para mejorar estos sistemas y formar programas de atención a estos pacientes. Entonces ustedes pueden, ya cuando sean psicólogos, generar un programa de detección de depresión postparto en atención y en base a su experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que nuestra mamá tenga depresión postparto? Ahí se los enumeré. Ahí está. Ahí están cada uno de los eventos o factores de riesgo para que nuestra pacientita que viene aquí al hospital de la familia, las adolescentes, mujeres que no tienen mucho desarrollo social o apoyo, ¿verdad? Estos son los factores de riesgos en donde esa vinculación de apego con la depresión de la mamá no va a atender a su bebé. Ahí está. Muy importante. Entonces, la historia de depresión, los conflictos maritales, los eventos vitales estresantes, la percepción de falta de redes de apoyo durante el embarazo, falta de soporte emocional y económico de la pareja durante el embarazo. Madre soltera, bajo nivel socioeconómico. Carecen de información. Entonces, los programas pues, deben de ser, ahí los tienen otra vez. Quiero volverlos a escribir, así que es muy importante. Yo tomo mucha importancia a todos estos factores de riesgo cuando yo tengo un bebé con problemas de regulación emocional. Cuando yo tengo un hombre, un individuo joven con alcoholismo, farmacodependencia. O tengo niños de 10, 15 años que tienen sistemas de suicidio o alcoholismo. Para mí todo esto es importante conocer. Y sobre todo, madre soltera. No está muy bien determinado el bajo nivel socioeconómico, pero sí influye muchísimo en la nutrición de ese niño. Entonces, como les decía al principio, pues es un fenómeno biológico que tiene que tener una explicación por qué y cómo. Entonces, tenemos que hablar por qué y cómo suceden estos fenómenos. Entonces, la neurobiología de la depresión postparto. Tenemos la característica de una mujer, ¿verdad?, que debe de tener este trastorno. Entonces, la causa, que se llama etiopatogenia, ¿sí?, de estos trastornos, en estas pacientes de las que estamos hablando,
de los factores de riesgo, entonces debe haber una interacción de factores tanto como los que mencionamos ahorita, como algo de ella personal. Y de ella personal, lo más importante es la susceptibilidad genética, también muy importante las alteraciones neuroendocrinas, muchachos. La mamá puede tener algún problema neuroendocrino que nunca se supo, puede tener problemas de tiroides, prolactina, ovarios quísticos, quistes mamarios, diabetes, aumento de peso, obesidad exógena, hiperlipidemias, aspectos médicos que no tomamos en cuenta nunca. Son alteraciones neuroendocrinas que van a afectar de alguna manera el desarrollo. Y obviamente para nosotros los que manejamos la psicología, por los eventos vitales especiales. Pero no tienen que olvidarse de la susceptibilidad genética y de las alteraciones endócrinas, muchachos. Tienen que investigar. Señora, ¿tiene problemas de tiroides? ¿Tiene problemas de diabetes? ¿Es hipertensa? Fíjense bien las preguntas. ¿Es hipertensa? ¿Tiene problemas de diabetes? ¿Tiene problemas inmunológicos? ¿Qué alergias tiene? Entonces, ¿y qué fue lo que le sucedió? Eventos vitales estresantes. Entonces, en el cerebro de esta mujer, en los estudios, se encontró que la depresión postparto, a pesar de la vinculación, la madre no tiene esa vinculación, porque la madre en su cerebro, por la depresión, vean ustedes. Estos son los sitios en donde la mamá, la depresión postparto, le está generando por imagenología, la resonancia magnética, en las mujeres con depresión postparto. O sea, sí hay cambios en el cerebro. Encontraron una disminución en la actividad de la corteza orbitofrontal. Una disminución de la actividad de la corteza orbitofrontal. De un lado y del otro. Entonces, esta mamá debe de tener, aquí en esta área, debe de haber una disminución de la actividad corteza orbitofrontal. Por imagenología, ya no se están inventando los procesos. Entonces, hay una disminución de la actividad de la corteza orbitofrontal. Ahí lo tenemos. Entonces, si tiene una disminución de la actividad de la corteza orbitofrontal aquí, y esta área, esta mamá, la corteza orbitofrontal, esta área está asociada a los estados de regulación emocional, toma de decisiones y reguladas por la emoción. Acuérdense que aquí viene un circuito que viene de límbico frontal. Límbico frontal. La corteza orbitofrontal debe de inhibir el sistema límbico. Entonces, es muy importante que la amígdala, que aquí no se ve, la corteza horizontal inhibe a la amígdala, estaría por aquí, para extinguir. Son los circuitos. Entonces, en la mujer tenemos problemas en la actividad orbitofrontal, que es algo muy importante. Entonces, la mamá pues tiene problemas de regulación emocional, muchachos. La mamá tiene problemas de toma de decisiones, tiene mala regulación. Que es algo similar al paciente que tiene depresión mayor. Entonces, en este momento estamos hablando de depresión postparto, pero también los sitios que les estoy enseñando son los sitios de modificación funcional. No están funcionales esas áreas. Y la depresión es una disminución en la funcionalidad neuroquímica, neuroeléctrica, neurohormonal, inflamatoria, inmunológica en los pacientes con depresión. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene el conocer la depresión y los cambios neuroquímicos, neurohormonales y inmunológicos. Recuerden, la depresión
te produce cambios neuroquímicos, neurohormonales y inmunológicos. Entonces, es muy importante. Entonces, en este estudio se encontró, pues, la corteza orbitofrontal, ¿sí?, es responsable de la depresión postparto. Entonces, se encontró, pues, que a diferencia de las pacientes no embarazadas, ¿verdad?, a las pacientes no embarazadas, la corteza orbitofrontal está alterada. También, por resonancia y imagenología, se encontró en la depresión postparto una mayor hiperactividad de la amígdala. Una mayor hiperactividad de la amígdala. Ustedes los cambios neuroanatómicos. Entonces, también en una paciente con depresión postparto se encontró una mayor actividad de este lóbulo que está aquí. Una mayor actividad del lóbulo de la ínsula. De una forma bilateral. Aquí está la ínsula de un lado y del otro. Entonces, la depresión postparto tiene cambios en su funcionalidad de flujo. Entonces, estas neuronas que están aquí alrededor siendo bombardeadas por sustancias vasoactivas, cortisoles, vasopresinas. Entonces, la ínsula tiene mucho mayor actividad y deben de recordar ustedes que la ínsula está muy asociado a la experiencia emocional, muy negativa o positiva, igual que la mía. Entonces, el lóbulo de la ínsula es un centro de integración, la ínsula, de información sensorial, la información visceral, y procesa toda la información simpática y límbica. Entonces, el lóbulo de la ínsula está muy alterado en las pacientes con depresión postparto. El cerebro no está funcionando bien, es la mujer que tiene al cuidado del niño. Entonces, el lóbulo de la ínsula, con esas funciones que tiene, está muy implicada en la experiencia subjetiva emocional. Entonces, esta mamá que está cuidando al bebé, pues no está 100%, ¿verdad? Entonces, hablamos de la corteza orbitofrontal, hablamos de la amígdala y hablamos de la ínsula. Y luego tenemos que hablar también de la depresión, de una vez, vamos a hablar de depresión, ansiedad, trastornos depresivos, severos, tratamiento. Entonces, estas son las zonas de la depresión, la ínsula. También en las mujeres con depresión postparto, vamos a encontrar, fíjense bien, apúntenlo por favor, una menor actividad del cuerpo estriado. Una menor actividad del cuerpo estriado, lo que estoy señalando con la flechita. Este es el cuerpo estriado. Entonces, las mujeres de postparto, esta área neuronal muy importante, el cuerpo estriado, que está compuesto por el tálamo encaudado. Esta área, muchachos, en ustedes y yo, normalmente, cuando no tenemos ninguna bronca, esta área tiene las funciones neuronales, es un centro involucrado en la motivación y en las conductas de recompensa. Este centro es muy importante, está en el núcleo accumbens, centro del placer. Entonces la mujer está anhedónica, desmotivada, porque hay poca actividad. Entonces la mujer postparto no tiene funcional la motivación ni las conductas de recompensa.
tiene alteraciones somáticas insulínicas, tiene regulación emocional deficiente de la corteza orbitofrontal. También la paciente que ustedes ven aquí, que son posparto dentro de los primeros 4 meses, es muy importante porque el niño los 3 primeros meses requiere un cuidado estricto. Y si la mujer no cumple con estas características, entonces va a haber una mala reactividad de ella hacia el niño. Mala reactividad. Entonces, hablamos de los centros de la depresión que están fallando en la mujer postparto. También encontramos que en el hipocampo, que estaría por aquí, se encontró en el hipocampo, ¿sí?, que cuando una mamá, fíjense bien, amamantaba al bebé, cuando le daba leche materna, había una disminución de la proliferación celular cuando amamantaba al bebé. ¿Sí? Y el hecho de no darle leche materna alteraba la neurogénesis del hipocampo. Al momento de suspender el amamantamiento, entonces venía un aumento de la proliferación celular. Muy importante. Por tanto, está muy demostrado que la experiencia materna del amamantamiento durante el posparto inhibe la neurogénesis del hipocampo mediado por el cortisol. Entonces, hay cambios tróficos del hipocampo disminuyendo la neurogénesis. Ese es el primer punto cortical de una mujer que tiene una depresión posparto. Son los cambios neurobiológicos neuronales. También, ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen ustedes. Hay un eje hipotálamo hipoficiario hiporreactivo. No funciona. Está suprimido ese eje hipotálamo hipoficiario adrenal. ¿Cuál es la causa de que este eje hipotálamo hipoficiario esté suprimido? ¿No? Se dice que los altos niveles de corticotropina placentario del embarazo suprimen el eje. Ahí está. Entonces se dice que durante el embarazo, la corticotropina placentaria de la mamá, ¿sí?, inhibe este eje, básicamente. ¿Escuchó? Entonces la mamá, entonces que el eje hipotálamo hipoficiario renal normalmente es el de la respuesta de la reactividad al estrés. Normalmente el eje hipotálamo hipoficiario renal nos provee los mecanismos de energía, de defensa, para poder defendernos ante un posible daño. Recuerden que el eje hipotálamo hipoficiario adrenal es importante porque genera los mecanismos, ¿sí?, de supervivencia homeostática. Normalmente, si fijan, en la mujer está suprimido. Está suprimido este eje. Entonces, está suprimido ese eje. ¿Ok? No funciona el eje en esa mujer que ustedes ven en la diapositiva que tiene depresión postparto. Muy importante. Entonces, vamos a ver cómo vamos a detectar a una mujer en la plática diaria. Ahí lo tiene. Mayor estrés percibido.
¿Cómo vamos a detectar una mamá postparto? Somnolenta. ¿Cómo vamos a detectarla también? Con fatiga. Tiene mucha ansiedad. Y ustedes deben de recordar que la ansiedad puede ser somática o psicológica. Cuando veamos el tema de ansiedad, les voy a enseñar el mecanismo neurológico de la ansiedad. Entonces la mamá, esa es su sintomatología neuropsiquiátrica. Vean ustedes la palabra. Mucha inestabilidad emocional, mal control de su ira. No está enojada, tiene rabia. No está molesta, tiene rabia la mujer. Y todo le ha sucedido mal a la mujer. Y lo más interesante, muchachos, que ustedes deben de hacer en una mujer postparto, y están pensando que tuvo, ¿sí? Deben de hacer este estudio. Todas las pacientes embarazadas, no embarazadas, cuando ustedes tengan en su consulta una paciente con depresión, en sus diferentes variabilidades bipolares, sistémicas, etcétera, etcétera, depresiones bipolares, que tenga depresión la paciente, deben de mandarles a su paciente, lo que yo hago, un examen de niveles de prolactina, de pruebas funcionales tiroideas y de cortisol. Deben de ser muy importantes porque estos son indicadores del disfuncionamiento del cerebro. La prolactina, vamos adelante, como la oxitocina, son muy importantes en el cuidado del bebé, el instinto maternal. La prolactina y la oxitocina, la mamá debe de tener suficiente prolactina y oxitocina en su cerebro para que pueda generar el cuidado de la vida. Está demostrado por estudios que vamos a ver más adelante que si la mujer no tiene la cantidad adecuada de oxitocina y prolactina, entonces no tiene el cuidado de la cría o el instinto maternal al 100%. Está demostrado por eso. También, ya algo más especializado, si tuviera algún problema, pues el interferón gamma. Y les decía la relación TH1-TH2. Es el TH1 y TH2, es una relación en base a una actividad inmunológica. Por eso les dije ahorita, también hay cambios en la inmunidad celular. El paciente se va a enfermar. Esto es lo que un médico debe trabajar. Y esto es lo que ustedes deben de conocer cuando tienen una depresión. Entonces, si la mamá ya tiene la depresión por parto y tiene la sintomatología típica, ¿sí? Entonces la mamá va a tratar el problema. No va a alimentar a su bebé. ¿Por qué no va a alimentar a su bebé? Pues porque tiene problemas de prolactina, que es la leche. Hay mujeres que no pueden dar leche. ¿Se expliqué? Entonces no pueden amamantar al niño.
No puede amamantar el niño. Tienen niveles altos de cortisol que inhibe la prolactina. El cortisol inhibe la prolactina, el cortisol inhibe la oxitocina. El cortisol es un metiche en donde sea. Entonces, como decía ustedes, no van a alimentar a su bebé en su pecho, que concuerda con la hormona. Entonces, las mujeres dicen, es que no doy leche, doctor. Por más que me esfuerzo, no puedo. Entonces, esa mujer debe y trae, si la prolactina está baja, debe de traer el factor de una depresión postparto. Se investigaron los estrógenos, las progesteronas, el tiroideo, el colesterol, y se encontraron se hicieron estudios, ¿sí? Y no hubo mucha relación con estas hormonas en la sintomatología de la depresión. Entonces, estas hormonas no son responsables de la depresión postparto. ¿Ven? Muy importante. Entonces, la depresión postparto, muchachos, me gustaría que todos los que están en clase ¿qué terapia le van a dar a esa mujer postparto? ¿Qué terapia? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ok, muy bien, Ángel. Como tiene, está correcta tu respuesta. Si tú te fijas, tiene problemas bioquímicos, tiene problemas de funcionamiento neuronal. ¿Ok? Si ustedes se fijaron, muchachos, yo no hablé de serotoninas y dopaminas. Yo hablé de cambios hormonales. Entonces, un antidepresivo aquí no está justificable. Es regular, Ángel, a través de los sistemas hormonales, ¿sí? Modificar estos fenómenos. Y se ha visto que la oxitocina por vía nasal es el tratamiento de lesión, porque la oxitocina es la responsable de este cuadro depresivo. No hay oxitocina. Ángel, y para todos. El tratamiento de estos niños es multidisciplinario. Ustedes van a ser los importantes para generar los cambios conductuales que les corresponden a ustedes. El médico internista, el ginecólogo o su servidor, yo debo de aplicar oxitocina a estas pacientes para mejorarles el cuadro. La deficiencia de oxitocina en los sistemas ejes hipotálamos hipofisiarios, no se secreta oxitocina, entonces la corteza cerebral y todos los sistemas están deficientes. Y la oxitocina, muchachos, está considerada la responsable del cuidado y del instinto maternal. Baja de oxitocina y alta de vasopresina es el desapego de la mamá por una depresión postparto con los factores que estoy mencionando. Entonces, esto es una de las causas de por qué ese apego está desvinculado, ¿verdad? Obviamente, ese niño que ustedes ven ahí hermoso, no sé por qué cuando crecemos nos volvemos feos. Yo soy hermoso, como se... Algunos, doctor, algunos. Mamá. El niño se está riendo a nosotros, ¿eh? Qué feos están, dice. Si la mamá entonces tiene estos factores de herencia, estamos explicando que
son muy importantes. Entonces la sonrisa de este niño no va a existir. Entonces la neurología del apego le va a afectar al desarrollo emocional afectivo. No le va a afectar en lo cognitivo. Esta vinculación apego maternal es muy importante porque va a afectar el desarrollo afectivo emocional del niño. Y les recuerdo que el estado afectivo de un niño es su personalidad, carácter, temperamento, manejo de estrés, manejo de ansiedad, adaptabilidad social. Fíjense bien, ¿eh? No se vayan a perder. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo esto es emocional, todo esto es espiritual, Dios, todo lo que es mamá, hijo. Entonces la neurología del apego a nivel neurobiológico, ¿verdad? Hay que destacar los centros del cerebro del bebé. Si la mamá no responde por ese binomio, entonces el niño, sus sistemas involucrados, los sistemas afectivos, ¿verdad? Entonces a nivel biológico es interesante. Entonces las estructuras corticales y límbicas, están involucradas en la generación de estas conductas, tanto sociales como emocionales. Entonces ese niño va a tener lo que ya hemos estado charlando. Entonces van a ser personalidades, caracteres, temperamentos muy difíciles. Podemos decir que antisociales, poco empáticos, retraídos, no se relacionan. Y si ese niño no mejora su ambiente externo, sus cuidados, no lo enriquecimos, los estudios nos han demostrado que son fármacos dependientes, delincuentes. Está demostrado, muchachos, que si el sistema límbico, las estructuras corticales que les acabo de mencionar, ínsula, corteza, etcétera, ahí están, pero no están funcionales. Entonces, estas estructuras corticales, me gusta revisarme porque veo el niño, ahí lo vemos, ¿verdad? Nunca pensamos que adentro del cerebro, pues estas redes neuronales límbicas, corticales, estén defectuosas. Este niño tiene mala regulación emocional, entonces ese cerebro, ¿verdad? Pues no tiene buena regulación de conductas sociales, emocionales y empáticas. Bien, estos niños que tienen mal apego, mal cuidado, también tienen problemas de autorregulación. ¿De qué tipo? Control de impulsos. Son muy desinhibidos. Estos niños y las cortezas a las cuales estamos platicando, pues el razonamiento social de estos bebés pues, está muy deficiente. Y los individuos antisociales son estos. Todo se traduce en motivación humana. Recuerden entonces que la motivación humana es todo esto que estamos trabajando. Ellos tienen un vacío en sus sentimientos, que desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, se llama estado anhedónico. Todo esto, palabras, toda esta charla, se traduce que el circuito mesolímbico, cortical, mesolímbico, cortical, no le funcione a este paciente. Y eso se llama desmotivación anhedónica. No hay motivo en tus pacientes.
Entonces, también en estos, si normalmente funcionan, ellos tienen muy mal manejo de sus aspectos, en sus decisiones, en sus acciones. Tienen dificultades en tomar decisiones críticas. O son apáticos, o son mutistas, o no inician ni generan nada. Y son pacientes que van a tener muchísimas respuestas somáticas. En la mujer, muchachos, una de las representaciones más típicas es la fibromialgia. Son las enfermedades inmunológicas. Son las mujeres que tienen caída de cabello. Son las mujeres que tienen problemas menstruales severos. De tal manera que si las estructuras corticales sísmicas están afectadas, entonces todo esto es responsabilidad de la mamá, porque si la mamá no está bien integrada en su instinto maternal y en el cuidado de la cría, entonces hay una disminución, muchachos, de las habilidades de la madre para en el niño para hacer todos tus estados emocionales. Entonces, si la mamá tiene disminución de las habilidades, entonces el apego va a afectar el desarrollo psico-bio-neurológico del bebé. Entonces, en el bebé, como no ha quedado, en el bebé también hay centros como la ínsula y la corteza prefrontal, la ínsula, ¿sí? La corteza prefrontal, ¿la tienen? La ínsula. Me perdió el mouse. Se me perdió mi flechita. Válgame Dios. Okay, ya la encontré. Ah, ya me está fallando mi internet. Bien. Entonces, en lo que se apaga mi programa, ahí está la ínsula. Entonces, en el sistema límbico y las estructuras corticales del bebé, hay deficiencias en la maduración, en la corteza orbitofrontal y prefrontal de ese niño. Entonces, ese niño va a tener deficiencias en la percepción, va a tener dificultad de poder interpretar la percepción afectiva de las expresiones de los demás. Entonces, el niño va a tener una diferencia o una deficiencia en la percepción de las expresiones afectivas de la mamá o de los otros o otras personas. Y también esta deficiencia se va a generar en donde el niño va a tener una deficiencia en la interpretación de sí mismo. Su exploración corporal va a ser deficiente. También la exploración de los que lo rodean. Fíjense hasta dónde llega la deficiencia si estos centros como la ínsula, la corteza orbitofrontal y prefrontal, pues no están funcionando por esta vinculación afectiva. Y yo siempre he dicho, y siempre voy a decir, que cuando nace el bebé por cesárea o por parto, deben de acercarle al niño en el momento del parto. Así es de sencillo la pregunta. Entonces, esto explicaría la incapacidad de la madre de poder comunicarse con el estado del bebé. Hay un estado que en coloquial se le llama resonar. Resonar es un término, es como un cambio en el estado fisiológico afectivo e intencional
en donde el observador, que es la mamá, es cómo puede activar a la otra persona. Entonces, muchos estudios se han encontrado la relación existente entre la condición afectiva materna y sus capacidades, habilidades o estilos que ella tiene para poder interaccionar con ella. Ustedes deben saber que no nacemos no nos enseñaron a ser mamá y papá. Por eso es muy importante la educación, el apoyo, la orientación de la mamá, porque no sabemos educar a un bebé. Entonces, el resonar significa que la mamá apenas va a empezar a generar el cuadro de contacto con la mamá. Doctor, disculpe, ya son las 12, tenemos que retirarnos. No quiero. Ok. Muchachos, es un placer saludarlos. Nos vemos entonces ¿cuándo? Recuérdenme. El martes. Hasta el martes, ¿verdad? Y el Sí. sábado. El sábado, ¿no nos va a dar el seminario? Con psicofarmacología comenzamos. Ujú. Y el martes los veo con psicología. Muchachos, Sí. placer saludarlos. Continuamos con el tema más adelante. Gracias. Gracias. Gracias.